cuando yo me acuerdo de mi pecado, de mi injusticia, de mi desobediencia, y que el Señor me ama tanto, y lo ama a usted también, que sin lugar a dudas nuestro corazón se enternece. Porque le voy a decir algo: no hay pecado tan grande, no hay pecado tan grande que lo aparte del amor de Dios. La Biblia dice: ni lo alto ni lo profundo, nada nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuánto creen esto? Amén. Amén. Mis hermanos, hoy vamos a continuar con el ciclo de prédicas que venimos realizando, pero vamos a hablar de un tema muy especial porque coincidencialmente hemos llegado justo en este domingo de resurrección a hablar de este tema. La semana pasada hablamos del plan de Dios por el pecado, y hoy nos toca avanzar sobre la ejecución de ese plan de Dios, y el domingo que viene recién vamos a comenzar a hablar de nuestra identidad en Cristo. Pero quiero que usted entienda esto porque vamos a hablar de la resurrección de Jesús y vamos a presentar cuáles son las pruebas que hay bíblicamente de que Jesús de verdad resucitó. Vamos a analizar esto como si fuéramos investigadores a la luz de lo que las Escrituras nos están diciendo. Porque muchos piensan que la Biblia es un libro de religión. No es un libro de religión, la Biblia es la palabra de Dios. Y se ha demostrado ya durante más de 2000 años su fiabilidad, su veracidad. Y hoy vamos a presentar algunos puntos para que usted entienda por qué la resurrección de Cristo es un acontecimiento histórico y no es un mito o una leyenda. Si hay algo que diferencia al cristianismo de todas las demás cosmovisiones, es la persona de Cristo. Es lo que lo hace diferente. Es decir, la persona de Jesús es el centro de toda la predicación evangélica. Y la resurrección de Cristo es el corazón del evangelio. ¿Me siguen? Si la resurrección no ocurrió, como dice el apóstol Pablo, vana es nuestra fe. O sea, si la resurrección es mentira, no tenemos nada que hacer aquí. Vámonos a casa y listo, cada quien ocúpese de otra cosa. Pero si la resurrección es cierta, entonces la predicación evangélica se tiene que difundir. Amén. Porque estamos hablando de la historia más extraordinaria que haya ocurrido jamás. Estamos hablando de un Galileo que vivió en la Palestina del siglo I, que con tan solo 30 años cambió la historia de la humanidad. No estamos hablando de un personaje religioso, no estamos hablando de un personaje por ahí que alguien se inventó, sino de alguien real, que no solamente la Biblia habla de él, sino historiadores romanos y también personas ajenas al cristianismo hablaron de él. Y hoy la prueba más contundente que tenemos de la realidad de Cristo es usted mismo. Porque si hoy el Espíritu Santo sigue transformando las vidas, como lo hizo cuando Cristo ascendió a los cielos después de haber resucitado, quiere decir que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Para eso vamos a comenzar con la palabra de Dios. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15. Vamos a buscar en nuestras Biblias 1 Corintios capítulo 15 y vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Amén. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 en adelante. Preste atención porque cada una de estas cosas le van a servir a usted cuando usted quiera predicarle a Cristo a alguien y alguien quiera saber cómo defender que la resurrección de Jesús realmente ocurrió, y para que usted fortalezca su fe. Porque si usted estaba aquí pensando que la resurrección era algo de una ilusión o una leyenda, le vamos a demostrar que no es así. Amén. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 en adelante, dice la palabra santísima de Dios. La leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se le apareció a Cefas y después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, atención con eso, y otros ya duermen. Después se le apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias Señor por tu gracia, gracias porque hoy estamos aquí en tu casa para escuchar tu voz. Gracias por cada hermano que se tomó el tiempo de venir a escuchar tu palabra, de adorarte, de bendecirte, porque tienen hambre de ti, Señor. Concédele, Señor, lo que ellos están pidiendo y que tengan una relación contigo más profunda a partir de este momento, Señor, porque vamos a demostrar que tu palabra es cierta, es veraz. Tu palabra no se equivoca. Tu palabra, Señor, es viva y causa la transformación que cada uno de nosotros hemos necesitado. Te pido que tome control de mis emociones, porque voy a hablarle a un pueblo sagrado, un pueblo que es sagrado para ti, Señor. Te pido, Dios, que en esta noche podamos descubrir el tesoro de la resurrección. Gracias te damos por este tiempo. A ti sea la gloria por siempre y para siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén. Y la iglesia dice amén. Bien, tome asiento, mi amado hermano. No hay nada más importante para un cristiano que conocer lo que cree y conocer su fe. Muchos de los cristianos que con el tiempo dejan la iglesia, ¿por qué la dejan? Muchos de ellos, quizás por circunstancias de la vida, por adversidades, por cosas que pasan, problemas de relación entre los hermanos, cualquier cosa. Pero cuando los hermanos, cuando un hombre o una mujer de Dios decide atender su fe y quiere preguntarse, ¿qué es lo que yo creo y por qué lo creo? ¿Será verdad que Jesús de verdad resucitó entre los muertos? ¿O es un cuento, es un mito que inventaron? ¿Fue para manipular a la gente? ¿Fue para controlar las masas? ¿Qué hay de cierto en la resurrección de Jesús? Y hoy vamos a hablar sobre eso, porque hoy el mundo está recordando que un domingo Cristo resucitó en primeras horas de la mañana. Y el mundo lo recuerda como un evento religioso más. Pero el mundo se olvida que Jesús cambió la historia. Por eso usted, cuando lee la historia, lee años antes de Cristo y años después de Cristo. ¿Por qué? Porque la historia se dividió en dos gracias a lo que fue Jesús. Mis amados, lo que hace a Jesús distinto de todos los demás líderes religiosos, distinto de Buda, distinto de Mahoma, distinto de todos los dioses hindúes, distinto de todos los personajes que existen, es las afirmaciones que Jesús hizo. Y vamos a comenzar por ahí. Todo el mundo puede decir que es algo, pero demostrarlo es lo que cuenta. Yo puedo decir, yo soy el presidente de la Argentina, pero si yo no tengo algo que lo acredite o lo demuestre, soy yo simplemente un lunático, un loco. Y Jesús se presentó con 30 años frente a la gente que lo vio nacer, la gente que lo vio crecer, la gente que sabía quién era su padre y quién era su madre, y dijo lo siguiente: yo soy el Hijo de Dios, yo y el Padre uno somos. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio para que sean salvos. Y me imagino que la gente que lo habrá escuchado habrá dicho: pero ¿quién es este? ¿De dónde tiene él esta sabiduría? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Y su madre no es María? ¿Y sus hermanos Jacobo, Juan y sus hermanas también están con nosotros? O sea, la gente, cuando escuchó hablar a Jesús, se extrañó que él hablara así. ¿Por qué se extrañó? Porque ellos lo conocían, sabían quién era su familia, sus hermanos. Recuerden que Galilea y Nazaret fueron ciudades pequeñas donde todo el mundo se conocía. Alguien es pariente del otro y todo el mundo se conoce. No quiero ni imaginar cómo era la Nazaret y la Galilea del siglo I, donde muy probablemente estamos hablando de 500.000 personas, quizás menos, las que estaban viviendo en ese lugar. Lo cierto es que nadie desconocía a Jesús, lo conocían.
Y antes de que Jesús comenzara a hacer milagros, ya estaba predicando sobre un reino que no es de este mundo. Y la gente empezó a extrañarse. ¿De dónde salió este? Ahora dice que es hijo de Dios, pero no es hijo de José y María. Y la gente empezó a caer en cuenta que él estaba haciendo afirmaciones que nadie se atrevió a hacer. Ni Mahoma, ni Buda, ni todos estos líderes religiosos dijeron lo que Jesús dijo: yo soy el Hijo de Dios. Ahora, está muy bien que digas eso, pero ¿cómo demuestras que lo eres? Porque una cosa, como les decía, era decirlo de la boca para afuera, pero la otra cosa son los hechos. ¿Y qué hizo Jesús? Sanó enfermos, echó fuera demonios, libertó cautivos, y tenía una sabiduría que hablaba como nadie hablaba. De hecho, sus enemigos decían: nadie ha hablado como este hombre habla. ¿De dónde saca esta sabiduría? Sin haber estudiado, dicen por ahí. ¿Por qué? Porque Jesús nunca fue a un seminario, nunca estudió a los pies de nadie. Él ya vino con la sabiduría divina de Dios, porque Él es Dios. Amén. Amén. Él es Dios. Y para que entendamos esto, Jesús no comenzó a existir cuando se encarnó en el vientre de María. Él ya existía. El Padre, Hijo y Espíritu Santo tenían una relación íntima que se llama en teología la unión pericorética o pericoresis. ¿Qué significa eso? La relación que tenían Padre, Hijo y Espíritu Santo desde siempre. Y en un punto de la historia, en el siglo I, decide encarnarse. Ese es el plan de Dios: tomar una naturaleza humana para Él tomar tu lugar y mi lugar en la cruz. Ese era el propósito. Y decidió encarnarse en el vientre de la Virgen María. Habíamos dicho que estudios profundos de este tema han demostrado que muy probablemente María tenía entre 14 y 15 años cuando recibió la anunciación, cuando el ángel le dijo que ella daría a luz al Salvador. Amén. Amén. ¿Y qué dijo María? Lo que los católicos dicen. No, María dijo: hágase en mí como dices, que se haga la voluntad de Dios, que ha mirado la bajeza de su sierva. Mi alma se regocija en Dios mi Salvador. O sea que ella estaba reconociendo que necesitaba un Salvador. Si no, lea Lucas capítulo 2. Pero ahí, mi amado hermano, al decir esto, Jesús se encarna y adquiere una naturaleza humana. Esto en teología se llama la unión hipostática, la unión de dos naturalezas, la divina y la humana. Es decir, Jesús no dejó de ser Dios, siempre fue Dios en el vientre de María y continuó siendo Dios mientras crecía como un chico, después un adolescente, hasta llegar a la adultez. ¿Se está entendiendo esto? Entonces, como unión hipostática nos referimos que la naturaleza humana se une a la naturaleza divina, pero ambas son indivisibles, no se pueden dividir, no se mezclan, sino que son dos naturalezas en una sola persona. Esto quiere decir que Jesús también tuvo sueños, le dio hambre, se cansaba. Todo esto lo experimentó Jesús. ¿Y por qué es necesario que Jesús experimentara esto? Bueno, porque para que Él pueda tomar tu lugar y el mío, Él tenía que ser 100% hombre. Porque si no, el sacrificio no es para el hombre, si no tiene la naturaleza del hombre. ¿Me explico? Y sigue siendo 100% Dios. Eso es la unión hipostática. ¿Se entiende esto? Más o menos. Entonces, quien se encarnó en María no fue el Padre, no fue el Espíritu Santo, fue el Hijo, Jesucristo, Jesús de Nazaret. Él fue el que se encarnó. Y Él no empezó a existir cuando María quedó embarazada de Él. Ya existía, solo que ahora tomó una naturaleza humana. Y como hombre caminó entre todos nosotros y hizo todos los milagros y las afirmaciones que hoy nosotros leemos en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo empezamos a estudiar esto seriamente o teológicamente, como algunos dicen? Bueno, sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Amén? Pero vamos a verla como documentos históricos que hoy llegan a nosotros. Supongamos que todos nosotros estamos investigando la palabra de Dios. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, no hay duda. Pero la vamos a estudiar como si fueran documentos históricos, porque la Biblia no cayó del cielo, como mucha gente piensa. La Biblia se fue formando conforme la iglesia fue redactando el Nuevo Testamento.
Antes ellos tenían el Antiguo Testamento y con eso enseñaban y demostraban que Jesús era el que había de venir, el Mesías, el Hijo de Dios. Pero el Nuevo Testamento se fue formando conforme las primeras comunidades cristianas fueron naciendo. Entonces, paralelamente, los apóstoles predicaban la palabra de Dios de manera oral. Y de manera oral la iglesia era enseñada, hasta que el Nuevo Testamento fue escrito y hoy ha llegado a nosotros como documentos históricos. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? En este pasaje que leímos recién, Pablo dice que él les está enseñando a los corintios lo que él recibió. Ustedes recordarán en Hechos cómo Pablo se convirtió a Cristo. Le apareció Jesús en camino a Damasco, lo tiró del caballo, quedó ciego durante un tiempo, unos días, hasta que luego el Señor le ministró y le dijo el ministerio para el cual lo había llamado. ¿Ustedes se acuerdan quién era Pablo antes? ¿Quién era Pablo antes? Saulo de Tarso. ¿Y quién era? ¿Qué hacía? Perseguía a los cristianos, los metía presos para que los mataran. Eso hacía Pablo. ¿Y qué le dijo Jesús? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él nunca dijo, ¿por qué persigues a mi iglesia? Sino dijo, ¿por qué me persigues a mí? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo está con la iglesia. Por eso cuando le pasa algo a usted y cuando usted anda por allí, Cristo está con usted. Amén. Amén. Entonces, Pablo está diciendo esto: yo le voy a enseñar a ustedes lo que yo recibí. O sea, él no está inventando nada. Él recibió una enseñanza y la está dando a los corintios. Y dice que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y se le apareció una serie de personajes que él está diciendo aquí quiénes son. Se le apareció a Pedro, después a los otros 12, después se le apareció a más de 500 hermanos. Y él dice algo interesante: muchos de los cuales viven aún. O sea que si algún corintio tenía duda de que Cristo había resucitado, vaya y pregúntale a este hermano que lo vio. ¿Se está entendiendo esto? Amén. Entonces la primera prueba de que Jesús es quien dice ser fueron las afirmaciones que él hizo. Pero que la aparición de Cristo no fue únicamente a los hermanos, a los 12 apóstoles, sino a muchos hermanos a la vez. Y algunos de ellos todavía estaban vivos cuando Pablo estaba escribiendo esto, por si alguno tuviese duda, podía ir y preguntarle. Por eso él dice esto. Pero ahora, lo más interesante es que aquellas personas que dicen que la resurrección es una leyenda, no toman en cuenta que para que una leyenda exista, tiene que pasar tiempo. Tiene que haber un lapso bastante amplio donde la gente empiece a meterle historias a una leyenda hasta que llega a ser leyenda. Por ejemplo, todos hemos escuchado la historia del alma mula, ¿no? ¿Cuántas versiones de la alma mula hay? Nadie sabe cuál es la correcta. ¿Por qué? Porque la leyenda empieza a transmitirse de manera oral en generación en generación, y cada generación le va agregando algo. No, que la alma mula era el séptimo hijo de la familia. No, que es fulano. No, que tal cosa. No, que ven a buscar los hombres que son adúlteros. No, que ven a buscar. Entonces todo el tiempo hay varias historias. Nadie sabe cuál es la correcta. Eso es una leyenda, porque ha pasado mucho tiempo y la gente empieza y sigue agregándole cosas. No hay una veracidad, no hay una historia original a través de la cual podamos verificar si realmente es así. En el caso de Pablo y Jesús, Pablo les está diciendo esto: yo recibí y les enseño. Y los teólogos dicen que esta pequeña fórmula tiene entre 24 y 36 meses de antigüedad. O sea, no hubo tiempo para la leyenda. Apenas sucedió el acontecimiento, todo el mundo empezó a enseñarlo. No es que a alguien se le ocurrió 100 años después que Jesús resucitó e inventaron todo esto y de pronto se fue generando la leyenda hasta que llegó al día de hoy. No, sino que tan pronto Cristo resucitó y ascendió a los cielos, la predicación empezó a difundirse por las primeras comunidades. Y cuando Pablo fue convertido, él probablemente, cuando él dice yo recibí esto, muy probablemente se lo enseñaron los apóstoles, porque usted recordará en Gálatas capítulo 2 que él dice que fue 14 días a encontrarse con ¿quién? Con Pedro.
Y cuando se fue a encontrar con Pedro, es evidente que fue para preguntarle cosas acerca de Jesús, cosas acerca de la fe. ¿Por qué? Porque Pedro caminó con Jesús 3 años. Y todos los apóstoles que estaban enseñando cómo era Jesús, qué dijo y qué hizo, todos estos hermanos, obviamente a quienes le van a preguntar, a los apóstoles, porque ellos fueron testigos oculares de lo que hizo Jesús. ¿Se entiende esto, mi amado hermano? Entonces, estos son los primeros 2 elementos. El tercer elemento, la tumba vacía. Todos sabían que la tumba de Cristo era conocida. ¿Por qué? ¿Quién le pidió el cuerpo de Jesús a Pilatos? José de Arimatea. ¿Y quién era José de Arimatea? Un rico. Y todos sabían que dentro de la poca población que había, sabían quiénes eran los ricos, ¿no? Entonces José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque los romanos, a modo de humillación, dejaban los cuerpos colgando en las cruces para que se los coman los buitres. Es más, la muerte de la crucifixión no era tan rápida como murió Jesús. Lo que pasa es que Jesús murió a las 6 horas después. ¿Por qué? Porque él ya venía azotado y venía ya torturado. Y ya el cuerpo mismo, al no soportar lo que le estaba pasando, murió mucho más rápido de lo que muere un condenado en la cruz. Pero se supone que los condenados en la cruz deben durar días todavía padeciendo eso. Y le digo algo más. En las imágenes que muchas veces vemos de Jesús, lo ponen allí como con un trapito aquí que le tape las partes íntimas. Pero es muy probable que él haya muerto desnudo. ¿Sabe por qué? Porque eso lo hacían para humillarlo. Los romanos no colgaban a nadie con la ropa. Es más, el texto bíblico lo dice. ¿Qué dice la Biblia? Tomaron mis ropas y las repartieron, echando suertes. ¿Se acuerdan de ese texto? Bueno, la ropa de Jesús, él estaba desnudo en la cruz. Y los clavos, aquí mi esposa hizo una réplica exacta del Museo Británico de acá. Estos clavos eran así, eran un poquito más largos. Y estos clavos no se clavaban en el empeine de la pierna, sino del talón al costado. Así se clavaba el clavo. ¿Por qué? Porque la idea era que no que muriera con un pie encima de otro, sino los 2 pies firmes. Porque al quebrar las rodillas, ¿se acuerdan que le quebraron las rodillas a los ladrones? Al quebrar las rodillas, el cuerpo ya no se podía sostener su peso y el tórax caía hacia adelante, de manera que aceleraba la muerte por asfixia. Y cuando Jesús ya estaba muerto y el soldado le clavó la lanza en el costado, ¿qué salió? Sangre y agua. Bueno, en el Departamento de Medicina estadounidense, el Centro Médico de Investigaciones Médicas estadounidenses, dice que eso se debe, en un estudio que se hizo posteriormente, a que el corazón tiene una membrana, al igual que el pulmón, que se llama pleura, ¿no? Es algo así como que hay un líquido que rodea estos órganos. Y cuando el corazón estalla o simplemente ya no está funcionando, se acumula un líquido allí, parecido al agua. Entonces, cuando él lo atraviesa y el agua sale, lo que quiere decir es que no había duda de que Cristo estaba muerto. ¿Y por qué es importante que entendamos que Cristo estaba muerto y fue sepultado? Porque muchas personas empezaron a decir después que Cristo no había muerto, sino que se había desmayado por el dolor. Y que cuando empezó y apareció resucitado, era que se había recuperado del desmayo y había aparecido todos los demás. Esa teoría existe, por si usted no sabía. La teoría de la falsa muerte, del desmayo de Cristo. Por eso es necesario que el escritor, mira cómo qué tremendo es la palabra de Dios, qué tan específica es la palabra de Dios para hacernos ver la realidad. Si salió agua y sangre es porque ya estaba muerto, no había duda de que estaba muerto. Y ahí José de Arimatea pide el cuerpo, y al pedir el cuerpo lo entierra en una tumba donde nadie había sido puesto antes. ¿Por qué dice la Biblia esto? Porque en las tumbas del primer siglo, antes a la persona se le enterraba un tiempo en una peña o en algún lugar donde estuviesen, hasta que ya la carne fuese puro hueso. Y cuando es puro hueso, los huesos los agarraban y los metían en un osario, que es una caja de mármol o de piedra, donde están los huesos de todos los parientes allí. Eso era la tumba del primer siglo. Entonces a Jesús lo entierran en este lugar que él había comprado, José de Arimatea, y lo había colocado allí donde nadie había sido puesto. Y allí estuvo la tumba. Y todo el mundo sabía dónde estaba la tumba. De hecho, ¿qué pasó en el Evangelio de Mateo? ¿Qué dijeron?
que pusieron las guardias a vigilar la tumba, porque los apóstoles probablemente se iban a robar el cuerpo y hacerle creer a la gente que él había resucitado. Así que mandaron guardias. O sea que nadie puede decir que no sabían dónde estaba la tumba de Jesús. ¿Me siguen? ¿Está siguiendo conmigo la investigación? Bueno, esto sucedió el viernes a las 3 de la tarde, que es la hora sexta. Luego llegó la hora novena. Volvemos de vuelta a la cruz. En la hora novena ahí es donde Jesús muere. La Biblia dice que hubo tinieblas durante ese tiempo. Hubo oscuridad. El significado teológico es que todo el pecado de la humanidad estaba en ese momento sobre Jesús. ¿Por qué me has desamparado? ¿Se entiende esto? Y todo el pecado de la humanidad estaba allí. Y mucha gente pensó, no puede ser posible que haya habido oscuridad durante tanto tiempo. Pero luego un historiador llamado Talo de Samaria registró esta oscuridad en un libro de historia y dijo que había sido consecuencia de un eclipse. 100 y pico de años después llega Julio Africano a decir que no fue un eclipse, porque la Pascua se da durante el plenilunio, es decir, la luna nueva. Cuando hay la luna llena. Cuando es luna llena, la luna está opuesta al sol. O sea que no pudo haber sido un efecto de eclipse. Cuando se producen los eclipses es cuando es la luna llena, que está en el mismo momento, en la misma órbita del sol. Y ahí cuando se cruzan es cuando se produce el eclipse. Y el eclipse no dura 3 horas, dura poco tiempo. Por lo cual se registró, y hay registro histórico de que esta oscuridad realmente ocurrió. Entonces, volviendo a la tumba, al tercer día, es decir, el domingo por la mañana, resucita Jesús. La tumba está vacía. Un domingo como el que estamos recordando hoy. Y la tumba vacía fue vista no solamente por sus discípulos, sino ¿por quién? Por los enemigos también. Porque ¿qué dijeron los enemigos? Vaya, digan que los discípulos robaron el cuerpo mientras ustedes estaban durmiendo. Les pagamos. Eso fue lo que se dijo. Ahí está en Mateo capítulo 28. O sea que los enemigos no negaron que la tumba estaba vacía. Si ellos querían desmentir al evangelio, lo que hubiesen dicho es, bueno, vamos a la tumba, ahí está Jesús, sigue muerto ahí. Pero ¿qué vieron? Que la tumba estaba vacía. Y los discípulos que fueron acusados de haberse robado el cuerpo de Cristo no tenían la oportunidad ni los medios para hacerlo, porque recuerden que ellos estaban escondidos y no tenían la oportunidad ni los medios para robarse el cuerpo, porque recuerden que lo estaban guardando los guardias. Entonces, ¿cómo pudo ser posible, si esta historia fuese cierta, cómo puede ser que los guardias supieran que lo habían robado los discípulos si ellos estaban durmiendo? ¿Se dan cuenta cómo la misma investigación y la misma palabra es tan exacta? Cuarto punto, la tumba vacía de Jesús fue descubierta por mujeres. Y aquí esto es un punto interesante. En los 4 evangelios dice que las mujeres descubrieron la tumba vacía o hablaron con Jesús recién resucitado. Un evangelio dice que fue María Magdalena, otro dice que fue Salomé y María, otro dice que fueron varias mujeres. Pero aquí las diferencias no importan, porque las diferencias de hecho hacen que el relato sea todavía más cierto. Cuando usted sale y ve un choque, pasó un choque, usted le pregunta a distintas personas que están mirando, ¿qué pasó? Y cada uno de ellos le va a contar su propia historia. Y es probable que cada uno de ellos les diga no la misma cosa que le dijo al anterior. Alguien le va a meter un detalle más. Pero lo que ocurrió fue el choque. No importa las diferencias de detalles, lo que pasó fue el choque. Es más, te voy a poner otro ejemplo, porque mucha gente dice la contradicción del evangelio hace que sea mentira. Pero no necesariamente una diferencia es una contradicción. Una contradicción es que yo te diga que el domingo fui a la iglesia y que otra persona diga el domingo no fuiste a la iglesia. Eso es una contradicción. Pero la diferencia es, ¿tú fuiste a la iglesia con corbata azul? No, yo te vi sin corbata. Eso es una diferencia, pero vine a la iglesia. ¿Se entiende? Pero no es una contradicción. Es más, el Titanic se hundió el lunes 15 de abril de 1912. Después que el Titanic se hundió, hubo una investigación. Se salvaron 700 personas. Y la investigación hubo 2 grupos. Unos dijeron que el Titanic se hundió completo y otros dijeron que se partió por la mitad antes de hundirse. Y estos 2 grupos se contradecían entre sí, o mejor dicho, tenían esta diferencia. Pero ¿qué pasó? El Titanic se hundió. Se haya partido o no se haya partido, se hundió. ¿Qué pasó después? En el año 85, el investigador Robert Ballard descubre la posición del Titanic y se da cuenta que se había partido por la mitad.
O sea, que demostró que los grupos que dijeron que se había partido tenían razón. ¿Y qué pasó con los que dijeron que no se partió? ¿Por qué se equivocaron? Bueno, hay muchas explicaciones. Quizás el trauma de la situación, el miedo, la angustia, lo hizo decir eso. Pero no negaron que el Titanic se había hundido. Entonces, las diferencias no son contradicciones. Y eso pasa en los evangelios. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que cuando las mujeres fueron a ver la tumba, ellos fueron las primeras personas en ver lo mejor que había pasado en la historia humana. Y usted se preguntará, si ellos quisieran inventar la historia, hubiesen puesto a Pedro como el primero que descubrió, porque Pedro era el más íntimo de Jesús. Hubiesen puesto a los mejores amigos a descubrir la tumba, no a las mujeres, porque las mujeres no tenían valor. Su testimonio en ese tiempo no tenía valor para un juicio. Es más, una mujer podía ver un asesinato allí y su testimonio no valía de nada. Mira cómo Dios hace todas las cosas extraordinarias. Hizo que las mujeres fueran las primeras a descubrir la tumba, porque nadie que quisiese inventar la historia diría que las mujeres lo descubrieron. ¿Se dan cuenta de esto? Las mujeres lo descubrieron y eso hace que el testimonio sea más cierto, porque nadie va a decir que la mujer lo descubrió. Pero así sucedió. Entonces, cuando el escritor del Evangelio, Lucas, Juan y Marcos, dicen que las mujeres estuvieron allí, es porque las mujeres estuvieron allí. Si ellos quisieran haber inventado eso, hubieran dicho que ellos mismos fueron los que lo descubrieron. Y serían famosos por decir, sí, yo fui el primero en ver a Jesús. Pero no había lugar para la mentira. Ellos realmente contaron las cosas como pasaron. Le crean o no le crean, pero la contaron así. Y este es un cuarto punto que usted debe saber porque es importante. El testimonio de una mujer no valía nada, pero fueron ellas las que descubrieron a Jesús. Y eso hace que el testimonio sea todavía más cierto. Quinto, la aparición de Jesús durante más de 40 días. Dice la Biblia que al aparecerse a todas estas grandes personas, a todos estos grandes personajes, pero también a más de 500 hermanos que son anónimos para nosotros, porque nosotros no sabemos quiénes son, pero ellos sí sabían, porque ellos cuando recibieron la carta, ellos sabían quiénes eran estos hermanos. Y Pablo estaba tan seguro que les dijo, algunos todavía viven, así que si tienen dudas, vayan y pregúntenle, porque ellos todavía viven y lo vieron a Jesús. Algunos agnósticos han querido decir que esto fue una alucinación masiva, o sea que la gente, todos tuvieron una alucinación, pero se ha sabido por la psicología y por la psiquiatría y por las investigaciones que es improbable que 2 o más personas tengan la misma alucinación. Es improbable, es imposible que 500 personas hayan alucinado con lo mismo, por más obsesionados que hayan estado con Jesús. Además, el sexto punto que les voy a decir, los apóstoles y los primeros cristianos no tenían ninguna necesidad de inventar el cristianismo. ¿Por qué? Porque tenían todo en contra, ya que ellos habían sentenciado a Jesús a la muerte y los habían amenazado a los apóstoles para que no hablen en nombre de Jesús. O sea que ellos no iban a ganar nada inventando el cristianismo, al contrario, tenían todo en contra. Pero ellos aún así predicaron y no se callaron, porque lo que vieron fue verdad. Lo palparon. Algunos líderes religiosos podrán decir que Mahoma aparece en los sueños de los musulmanes, pero Jesús, solo Jesús, le dijo, mete tu mano aquí para que sepas que soy yo, y pon tu mano aquí en mis heridas para que no te quede ninguna duda. Palpa que no soy un espíritu, decía Jesús. Mira la prueba tan tremenda y contundente de esto. Y además de eso, a los apóstoles, al predicar a Cristo, no solamente se exponían a que los metieran presos, sino que los mataran también. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a morir por una mentira? ¿Usted estaría dispuesto a morir por una mentira? No. Algunos dirían, bueno, pero los musulmanes se matan pensando que es verdad. Sí, pero ellos piensan que es verdad. En cambio, alguien que sabe que es mentira, ¿moriría? No. Moriría porque sabe que es verdad, porque sabe, estuvo allí. Y los apóstoles murieron. Yo dudo muchísimo que ellos mantuvieron un complot de mentiras y de estar dispuestos a morir por algo que ellos sabían que era mentira. Ellos murieron porque sabían que era verdad, y por eso estuvieron tan firmes en dar la vida, porque nadie da la vida si no está seguro. ¿Sí o no? Entonces tú tienes que estar seguro para saber que el riesgo que vas a correr, que puede ser cárcel y muerte, eso es lo que te va a costar si tú sigues predicando.
Y hoy en día, aun cuando Jesús no está físicamente aquí, Él sigue transformando vidas. Si no, en el otro lado del mundo, ahí están los cristianos que están siendo asesinados por su fe. Ninguno de ellos dice, no voy a ser más cristiano. No, con valentía dicen, yo sigo siendo cristiano. Y ahí están los nigerianos matándolos. Porque ellos son como los judíos del primer siglo. Si niegas a Cristo te salva. Prefirieron morir antes que negarlo. ¿Por qué? Porque saben que están seguros que el mismo Cristo que resucitó es el que ha transformado las vidas. Y este sexto punto es muy importante. El estar dispuesto a dar la vida por Cristo es porque todas las pruebas que tienen son suficientes para saber que es real. Y el séptimo punto del que quiero hablarles, hay muchos más, es la evidencia de su vida. ¿Cómo cambió su vida después que usted recibió a Cristo? ¿Cómo han ocurrido cosas en su vida después que usted ha venido a Cristo? Algunos pueden decir, bueno, pero también hay gente pacífica en el budismo, ellos predican paz. Hay gente en el Islam que son de paz y esto y aquello. Pero la única religión que es perseguida es el cristianismo. El único que el diablo quiere matar es a los cristianos. ¿Usted ha visto gente persiguiendo budistas? ¿Ha conocido gente persiguiendo musulmanes? Tal vez en algunos lugares, pero persiguiéndolos para matarlos, no. ¿Quién es la única religión? ¿Cuál es la única religión que lo están persiguiendo para matarlos? Para que se queden callados. ¿Quiénes son los que los acusan de homofóbico, de islamofóbico y de todofóbico? ¿No son los cristianos? ¿Y quién es el único que quiere matar al cristianismo? El diablo. O sea que los únicos que somos perseguidos por nuestra fe somos nosotros. Eso también es un punto que puede decir que es cierta la cristiandad. Algunos podrán decir, bueno, pero la Iglesia Católica persiguió a mucha gente, persiguió muchas brujas, persiguió esto en la edad medieval. Sí, eso también es cierto. Eso también es cierto. Pero el Evangelio real, el Evangelio que transforma, que no es una religión, que no es una institución para manipular a nadie, ese siempre fue perseguido. Porque la Iglesia Católica persiguió a quienes tradujeron la Biblia al español. La Iglesia Católica persiguió a los protestantes de la Primera Reforma. Persiguió mucha gente, asesinó a mucha gente. Y aunque nosotros no aplaudimos eso, no dejamos de reconocer que era un tiempo distinto al que vivimos hoy. Pero hoy en día nos siguen persiguiendo, no la católica, sino otras corrientes religiosas. Lo que demuestra que la oscuridad sabe la verdad que es Cristo. Amén. Por eso cuando tú vives situaciones en tu vida y te pasan cosas que tú no te explicas, como en el caso de Job, es porque el diablo está enojado contigo, porque sabe que tú eres de Dios, porque sabe que tú eres de Cristo. ¿Por qué vienen las tentaciones y por qué el diablo me quiere convencer de que yo no soy de Dios? Porque el diablo quiere que tú no disfrutes de la identidad en Cristo. El diablo quiere sabotear los planes de Dios para tu vida. ¿Y quién es el único que lo puede hacer posible? Tú. Tú eres el único que lo puede hacer posible. Porque cada vez que tú das un paso en falso y tomas una decisión en contra de Dios, tú mismo saboteas tu vida. No le eches la culpa al diablo. El diablo está ahí, no te está poniendo una pistola en la cabeza para que haga lo que quiera hacer. Pero tú, cuando tomas una decisión lejos de Dios, tú estás saboteando tu vida. Él te puede mandar una amistad, te puede mandar una foto, te puede mandar un mensaje, te puede tentar con algo que te guste, pero tú tienes la decisión de caer o de rechazar. ¿Qué dice la Biblia? Someteos a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Amén. ¿Por qué huirá? Porque sabe que no puede contigo y con lo que Dios ha puesto en ti. Te podrá mandar una enfermedad, te podrá mandar un dolor de cabeza, una hinchazón de pies, lo que sea. Pero nunca podrá tocar lo más precioso que tú tienes, que es tu alma, tu corazón, que pertenece a Cristo. Al Cristo que ha resucitado de entre los muertos. La última prueba, y con esto cierro, es que millones y millones de vidas siguen siendo tocadas por Él. Esta semana pasada, cuando estuvimos en la plaza y pudimos ver lo que Dios hace, el miércoles en la mañana, le conté un testimonio rapidito, estábamos predicando ahí en la plaza, estaba con mi hermano Maxi, mi hermana Victoria, miércoles en la mañana, y se nos acerca una hermana que hoy no vino, y se nos acerca con una mujer con una vestimenta típica de gitana. Yo a veces soy un poco lerdo porque no todas las mujeres que usan esas faldas son gitanas, pero yo espero que me digan que son gitanas para saber si son o no. Y ella se acercó a pedir oración. Y usted sabe que esta gente
normalmente este pueblo gitano, normalmente está asociado con prácticas espiritistas y religiones realmente que son extrañas. Y que si haya acercado a una persona así y decir, yo quiero cambiar mi vida, yo no quiero seguir en este camino. Y fíjense que estas personas son muy estrictas con sus herencias familiares, ¿no? Muy estrictas con sus valores, tanto que no lo dejan casarse con un hombre fuera de la familia, ¿no? Y viceversa, porque quiere cuidar la sangre, el linaje, las cosas, la herencia. Pero esta mujer que valientemente diga, yo quiero cambiar mi vida, a mí no me importa lo que diga mi abuelo, mi papá, mi hermano, mi esposo, quiero cambiar mi vida. Que diga eso ya es una prueba tan contundente del poder de Dios en la vida de la gente. Oramos por esta mujer y ya pedimos a Dios, intercedemos que pueda venir, porque ella va a venir. Y yo sé que va a venir, esa es mi fe. Ella va a venir y va a ser ella la que cuente las maravillas que hace Dios en la vida. De ustedes participar en la plaza, a mi hermano Francisco predicar, al hermano Hipólito, al hermano Maxi, a todos, a la hermana Maggie, a todos los hermanos que están viniendo al evangelismo, que se prestan para ser usados por Dios, son las herramientas que Dios usa para bendecir las vidas. Así que, ¿qué más prueba contundente hoy puedo darles? Yo puedo hablar de teología 5 horas más, pero la verdadera razón del cambio son las evidencias palpables que hoy tenemos. Que su vida sea transformada. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie para orar y así nos preparamos para participar de la cena del Señor. Gracias, Señor. De la cena del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias por tu amor, gracias por tu paz, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque sin ti nada somos y nada podemos hacer. Gracias, Dios, porque este es el tiempo donde hemos podido saber que tu palabra es verdad, Señor. Que todo lo que tu palabra contiene es cierto y que tú hace más de 2000 años resucitaste de entre los muertos para darnos vida, Señor. Gracias, Padre, por escogernos, por llamarnos por nuestro nombre, Dios, para que hoy podamos estar aquí y compartir tu palabra y ser testigos de tu gloria. Ser testigos de tu gloria. Gracias, Señor, porque la misma comisión que le dejaste a los apóstoles, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, es también una comisión que nosotros debemos hacer hasta que tú vengas, Señor, en tu segunda venida. Tú vengas por tu iglesia y vengas, Señor, a cumplir lo que está establecido en tu palabra. Tu palabra se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, Señor. Tú eres digno de gloria, de alabanza, de honra. Gracias, porque no hay resurrección sin antes haber cruz. Y por eso tenemos que morir, para que resucite en nosotros los dones y talentos que tú nos has dado, Señor, y que hemos apagado, que hemos entibiado, que hemos enfriado. Despierta los dones en tu iglesia. Despierta los dones en tu iglesia. Despierta los dones en tu iglesia, para gloria y honra de tu santísimo nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Prepara nuestros corazones, porque ahora, Señor, vamos a participar de lo más sagrado, Señor, que es conmemorar ese lugar en la mesa que tú nos has dado, Señor, en la partición del pan y la copa, Señor. Prepáranos, porque no queremos irnos de aquí sin esa gran bendición. Gracias por tu fidelidad, por tu paz y tu amor. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea toda la gloria, toda la honra, por siempre y para siempre. Oramos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, y la iglesia dice, denle su aplauso bien fuerte al Señor.